¿Qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, depende cómo nos escuchen. Este es un episodio más de teología para la vida cotidiana. El día de hoy no puedo evitar hablar de la muerte del Papa Francisco, pero más que de la muerte del legado. Papa Francisco ha sido muy querido por mucha gente, pero también ha sido no muy querido por otra. Hay mucha gente que no lo quiere, básicamente porque parece que relajó las normas de la iglesia, se percibe como demasiado abierto en la cuestión de recepción de gente como, por ejemplo, la gente con preferencias sexuales distintas o la comunión a los divorciados, vueltos a casar, e innumerables gestos que tuvo, que ha sido reprobable por parte fuerte de la curia de la iglesia. No me voy a meter a discutir sobre eso, ¿sí? No voy a meterme a discutir sobre un problema que tiene que ver o una situación que tiene que ver con, con la estructura de la iglesia, porque no va a este caso, a este podcast, pero sí quiero hablar un poco en base a esto de que el Papa Francisco, entre muchas cosas muy buenas que hizo, yo creo que la más buena fue haber sido capaz de levantar crisis en la iglesia, ¿sí? Es decir, yo creo que una de las virtudes más importantes que tuvo el Papa Francisco es haber cuestionado y haber simbrado a la iglesia en términos de su vocación, ¿sí? Él fue más dado a los pobres, a los separados, a los alejados de Dios. Y entonces me viene mucho a la cabeza el pasaje del hijo pródigo donde el padre que esperaba al hijo salía al encuentro de él, no lo esperó a que llegara, sino que él fue, corrió a abrazarlo y exactamente lo que hizo el Papa Francisco. Y a veces la parte más conservadora de la iglesia, creo, podremos decirlo así, aunque me arriesgo a tener errores en forma de interpretar, parece que es como el síndrome del hermano mayor, que de pronto parece que hacer las cosas bien depende de más bien seguir un conjunto de reglas y cómo es posible que el papá corra al encuentro de ese hijo que le deseó la muerte desde el principio porque le pidió su herencia. Hagan de cuenta que es lo mismo que hizo el Papa Francisco. El Papa Francisco fue un hombre que se atrevió a correr por el hijo descarriado, se atrevió a correr por el hijo pródigo que estaba a medio camino de llegar, ni siquiera había llegado a la casa del padre, y él va, que corre y lo abraza. Bueno, y aquí viene la cuestión que tal vez en términos de aprendizaje nos pueda dar a todos. Yo creo que es muy bueno, yo creo que es muy bueno repensar un poco las razones que están detrás de nuestros actos, como lo hizo Francisco. Yo creo que el Papa Francisco nos ayudó a cuestionarnos sobre todo cosas tan interesantes como eh, para qué estamos hechos y a qué obedecemos cuando estamos haciendo esto. Es decir, ¿mi obediencia es a Dios o a qué es mi obediencia y qué es lo que se me pide que haga? El Papa Francisco me recuerda el pasaje del buen samaritano, es decir, que rompe con toda la estructura moral de su tiempo, de la iglesia en ese tiempo, y va y rescata a alguien que está herido y sangrante cuando no era permitido por la ley rescatarlo, porque estaba sangrante y quedaba impuro la persona que lo tocara, pero el otro no le importó y fue y llegó y lo rescató y lo puso en una posada y le dio dinero al posadero para que cuidara de él, ¿sí? Y que si faltaba algo más, pues que le dijera su regreso, ¿no? Hagan de cuenta que eso fue el Papa Francisco. Es alguien que metió ruido por su descarada y generosa capacidad de brincarse algunas trancas en la iglesia. También me recuerda cuando decían que el domingo no es, el domingo es para el hombre, no el hombre para el domingo, o el sabbat, pues, como decían los judíos. Y entonces uno se pregunta si el Papa Francisco realmente atentó contra la estabilidad de la iglesia o la desafió a la misma iglesia para decir, recuerda cuál es tu vocación. Teológicamente hablando, porque hacer teología es hablar y pensar
de las razones y de la forma de Dios, como ya alguna vez lo expliqué. Eh, Jesús vino a rescatar, a sanar y a curar, y fue con los publicanos, fue con los pecadores. Yo no sé si una estructura de iglesia sea más importante que la misión de la misma iglesia. Yo podría, y me arriesgo a decir algo que es tonto, pero bien, yo podría decir que el hombre no es para la iglesia, sino la iglesia para el hombre. Hombre hablado como el ser humano. Y porque así como fue el sábado para los judíos, que era algo importantísimo, fundamental en su vida, entonces también el sábado puede ser interpretado como la iglesia y decir, si acaso la iglesia es más importante que el hombre, que el ser humano, o el ser humano es lo importante, y habría que cuestionarnos un poco eso. Pero como les digo, no quiero entrar en ese debate. Mucha gente quiso muchísimo al Papa por su generosidad. Tal vez hay cosas que se quedaron pendientes, como muchos dicen, de sus transformaciones, de sus cambios. Me imagino que ha de ser muy complicado mover a la iglesia toda junta con alguna acción. Entonces, supongo que lo que hizo lo hizo a conciencia, lo hizo con plenitud. De hecho, hay un video por ahí que circula que me parece contundente cuando está en una escuela, creo, y los niños le quieren preguntar cosas y acercan el micrófono. Y entonces un niño quería preguntarle algo al Papa, pero no podía, le ganaba el llanto, la tristeza y quería salir corriendo. Y el Papa lo llamó y le dijo, ven, 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 acércate, dímelo al oído. Si no puedes decirlo en el micrófono, dímelo al oído. Y el niño, todo lloroso, abrazaba al Papa y algo le decía al oído. Y el Papa lo escuchaba y le contestaba algo y luego lo volvía a tocar en su cabeza y por fin el niño terminó y entonces el Papa dijo, bueno, él me dio permiso de decir, el niño me preguntó que si su papá se había condenado, porque el papá era ateo, ¿sí? El papá era ateo y murió, y el niño estaba muy triste porque le quería preguntar al papá si su papá se había condenado. Pero el niño le dijo que sus hermanos, sus dos hermanos y a él, su papá los había llevado a bautizar a pesar de que fuera ateo. Entonces el papá le dijo, ¿tú crees que Dios pudo haber condenado a un papá que hizo bautizar a sus hijos en la fe, a pesar de que fuera ateo? Es una pregunta contundente. Entonces, preguntó a todo el mundo, ¿creen que Dios haya condenado a este papá que tuvo el valor de, siendo ateo, fue a bautizar a sus hijos? Si yo me atengo a la regla, si yo me atengo a la normatividad que existe en la iglesia, en los mandamientos, en las normatividades que existen, yo podré decir, pues que por regla no se salvó el papá, pero afortunadamente Dios nos ama como por lo menos como la persona que más nos ama en este mundo. Y si el hijo lloraba por su papá y él no lo hubiera condenado, ¿por qué podríamos creer que Dios lo condenaba? No sabemos nosotros qué cosas pueden ser del otro lado. Pero el Papa Francisco le dejó claro al niño que seguramente Dios tomó en cuenta la acción de un hombre bueno, ¿sí? Que bautizó a sus hijos, que tuvo el valor de bautizar a sus hijos siendo ateo. Y se murió siendo ateo. Mi pregunta es, ¿ustedes condenarían a este hombre porque fue ateo? Pero voy más allá. Si ustedes tienen un hijo que está en malos pasos, si son papás, y por alguna razón muere en pecado grave, ¿ustedes lo condenarían? Si ustedes no condenarían a un hijo, por muy grave que haya sido su situación, y Dios nos ama como la persona, por lo menos como la persona que más nos ama, ¿por qué pensamos que Dios pueda condenarlo? Y no estoy diciendo que no está condenado o no, que sí está condenado o no, estoy diciendo que tendríamos que tener la capacidad de la compasión que Dios tiene para, como el padre del hijo pródigo, ir a correr por sus hijos. A pesar de que el hijo pródigo, fíjense muy bien, él no estaba arrepentido, él tenía hambre.
Él regresó a la casa del padre porque tenía hambre, no porque estaba arrepentido. El padre fue incluso, aunque no estaba arrepentido. Las escrituras son muy claras. Él sintió hambre y dijo, voy a volver a casa de mi padre porque ahí los siervos que tiene mi padre, los sirvientes, comen mejor que yo. Voy a decirle, padre, he pecado contra el cielo y contra ti, no merezco llamarme hijo tuyo. Y no dijo después porque tengo hambre. Entonces, el padre fue y lo abrazó y lo restituyó como hijo digno. Él ni siquiera terminó de pedir perdón cuando el padre ya lo había abrazado y yo lo había perdonado. Y no digo que no exista gente que no puede arrepentirse, pero el amor de Dios alcanza más allá de eh, alcanza más allá de nuestros criterios muy humanos, de las reglas morales, de las reglas canónicas que pueda existir. Entonces el Papa Francisco se atrevió a ir más allá, se atrevió a bajarse del trono papal y correr con los homosexuales, con los divorciados vueltos a casar, que querían comulgar. Se acercó con todos ellos, ¿sí? Y los abrazó y dijo cosas que en otro tiempo no se haría. Y entonces uno se pregunta, ¿no será que es tiempo de pensar muy bien qué es más importante? Si la iglesia o la misión de la iglesia. Decía Karl Rahner, un teólogo al cual yo admiro mucho, Dios es más grande que lo que ha creado y lo que ha dispuesto de esa creación. No quiero decir que la iglesia no es importante, es muy importante, es fundamental. Nuestra madre iglesia. Pero en la madre iglesia caben muchos hijos y hay muchos destinos. Y entonces, cuando el Papa Francisco provoca a mucha gente diciendo que está rompiendo la estructura de la iglesia, habría que pensarlo 1000 veces. Lo bueno del Papa Francisco es que les levantó la curiosidad a ellos también, o sea, a los más conservadores, para repensarse también. Es decir, es como si el Papa Francisco también fuera ese papá del hijo pródigo que saliera con el hijo mayor, eso se llama el síndrome del hijo mayor, y que le dijera, mira, yo sé que tú has estado conmigo todo el tiempo, pero ven porque tu hermano, sí, ha vuelto a la vida. Entonces, ¿no será que la compasión vaya por delante de la norma? Son preguntas. Son preguntas que afortunadamente también los más conservadores se han hecho. Son preguntas porque he escuchado comentarios que ha destruido mucho la iglesia y yo digo, híjole, ¿cuánta gente se ha acercado más a la iglesia por una actitud de esas? Yo, que fui divorciado y vuelto a casar, les puedo decir que entiendo el dolor de los casados, los divorciados y vueltos a casar. Lo entiendo perfectamente bien. Las ganas de comulgar, las ganas de acercarse a Dios y esa sensación de sentirse incompleto o incompleta. Saber que eres pero no eres. Entonces llega el Papa Francisco y habla en voz alta lo que ya en muchos lugares se decía, ¿sí? Que tal vez la compasión de Dios incluso alcanza a los divorciados y vueltos a casar. Es una cuestión de conciencia, ciertamente, ¿sí? Pero, pero sería importante que repensáramos muy bien y que tomáramos el desafío de repensar nuestra vocación religiosa, de repensar si las normas no es más bien una mala interpretación nuestra, o si tenemos la necesidad como el hijo mayor de sentirnos justos, ¿sí? Y por eso reclamamos cuando alguien tiene el atrevimiento de ir por los hijos perdidos y recibirlos. ¿No será que tenemos el síndrome del hijo mayor? ¿No será? No lo sé. Eh, Cardenales se han manifestado en contra de lo del Papa, otros a favor. Es una discusión que no termina. Lo bueno es que se está discutiendo. Es decir, lo más interesante de este papado es que nos permitió empezar a discutir algo esencial y fundamental. Realmente,
¿Cuál es el papel de la iglesia? ¿Sí? Realmente, ¿cuál es la razón de ser, el sentido de la iglesia? ¿Cuál es la vocación de la iglesia? Y esa es una buena discusión y es una buena contribución del Papa Francisco. Falleció y dejó todo ahí tirado, y lo cual me parece perfecto, ¿sí? Lo demás es empezar a discernir uno sobre estas cosas. Yo fui divorciado y vuelto a casar, digo, fui porque ya no, o sea, ya no porque logré la nulidad matrimonial ante la iglesia, estoy divorciado, entonces ya estoy nulo ante la iglesia y nulo ante la ley, pues hagan de cuenta que volví a empezar, ¿no? Pero durante muchos años fue un proceso muy complejo, muy complejo, muy difícil saber que eras parte, pero no eras parte. Y saben que se siente feo. Entonces yo me imagino la gente con preferencias sexuales distintas, yo me imagino a toda esa gente que se siente desplazada, porque ustedes no lo van a creer, o sea, pero se siente. Cuando dicen es que se reciben con los brazos abiertos, no es cierto. No es cierto, todo eso es falso, o sea, no es verdad, porque no podemos participar o no podíamos participar como uno quisiera. No podía uno estar dentro, no podía uno ejercer la capacidad de cualquier hijo de Dios. Déjate de comulgar o no comulgar, de participar, de leer lecturas, tan solo eso, ¿sí? A veces no se podía y todavía a veces no se puede. Entonces, el Papa Francisco, independientemente de la evaluación que se haga de su papado, tiene una virtud maravillosa, que es convertirse en un papa que se bajó del trono, corrió hacia el hijo pródigo, ¿sí? Sin necesidad de que éste se arrepintiera, un buen arrepentimiento, y fue con el hijo mayor a decirle, oye, olvídate de reglas, olvídate de normas, yo sé que tú estás conmigo y yo estoy contigo, pero alégrate porque ese hijo homosexual, esa hija lesbiana, ese hijo divorciado y vuelto a casar, esa hija divorciada y vuelta a casar, está regresando a casa, ¿sí? Al menos emocionalmente estaban lejos, espiritualmente también. Y se habían alejado, tal vez. Y no nomás eso, muchos otros, muchos otros. Y la otro punto interesante del papá de Francisco es, no escatimó en reconocer que las opciones a veces nos hacen daño. Es decir, como papa fue directo, ¿sí? Fue claro, fue preciso, su humildad fue indiscutible. No habrá sido muy querido por la gente más conservadora, pero indiscutiblemente no se perdía en las opciones. No se perdió en la discusión vana de si tal vez sí, si tal vez no, si tal vez un poco, si tal vez había que hacerlo más despacio o menos despacio. No. Y no estoy diciendo que fue un papa perfecto porque ninguno lo es. Pero sin embargo, tuvo la capacidad de acercarse y de bajarse del trono de San Pedro, para hacerse más gente con la gente, ¿sí? Y la pregunta es si esto va a continuar o no. Bueno, no lo sabemos. Siempre el Espíritu de Dios se manifiesta de manera infalible, inexplicable, eh, inesperada. Volvamos entonces pues a la idea básica es, si la iglesia es una institución y todos somos iglesia, ¿cuál es la razón de ser de la iglesia? ¿El rito, el dogma o la compasión? Y el rito y el dogma, que son muy buenos, ¿sí? Si no están orientados hacia la compasión, ¿de qué estamos hablando? Y voy a extrapolar esto a la cuestión más personal, fuera de la iglesia. Preguntémonos, si mi trabajo es importante, si tiene sentido, ¿para qué es importante? Vamos, imaginémonos que somos papas de nuestro propio contexto social y familiar. No sé si el trabajo sea más importante que la familia. No sé si la esposa sea más importante que los hijos. No sé si los hijos sean más importantes que la relación de pareja.
No sé, sería cuestión de preguntarse si así como hemos criticado o hemos alabado la figura de Francisco por su comportamiento, por su manera de ver, ¿por qué no podemos hacerlo al interior de nuestra propia vida? Es decir, ¿nos hemos comportado como el padre del hijo pródigo? Al final estamos llamados a ser como el padre del hijo pródigo. Hemos ido por aquel perdido, aquella perdida que está dentro de nuestra propia historia familiar o incluso sobre nosotros mismos. Es decir, hemos sido capaces nosotros mismos de irnos a rescatar a nosotros mismos, a nuestras necesidades, darme el espacio, el alimento. ¿Hemos sido capaces de eso o hemos sido como el hijo mayor que ponemos una norma y un límite y una disciplina sin sentido en familia, hijos, esposa, conmigo mismo, contigo mismo, cualquiera de las cosas? Es decir, hemos sido capaces de ser como el padre amoroso en nuestro propio contexto familiar y social, incluso con nosotros mismos, o nos convertimos en el hermano mayor que escudándonos detrás de unas reglas, de unas normas, de que yo soy el padre, ¿no? Y el padre se le obedece o la madre se le obedece, o que yo soy el hijo o la hija, sí. He sido capaz de como hijo o como hija comportarme como el padre, ir a rescatar, ir a abrazar, a perdonar, a reconciliarme, no nomás con los otros, sino incluso conmigo mismo. Esa es tal vez una de las enseñanzas más importantes de Francisco. Y en términos espirituales, ahí les va una que es más complicado. ¿Somos capaces de creer que podemos ser dignos ante Dios? Es decir, ¿somos capaces de, como el hijo pródigo, creernos que realmente el Padre puede salir a nuestro encuentro? Saben, a veces nos alejamos de Dios porque no creemos que Dios sea capaz de recibirnos como somos, como estamos, con lo que tenemos. Y eso nos aleja más todavía. Somos capaces de reconocer que el Padre puede bajar de su trono y reconocernos, ir hacia nosotros, o nos quedamos en la posición del hijo mayor y nos castigamos. Hay mucha gente que se sabotea la vida, que se castiga a sí mismo, a sí misma, mucha gente, o sea, jóvenes, viejos, porque es una manera de, no sé, es una manera de sentir que uno paga el precio por cómo somos o cómo creemos que somos. El Papa Francisco nos enseñó que él se baja del trono porque todos los que se bajan, porque él cuando se bajó del trono al encuentro de alguien fue digno de alguien. Y sabía que había críticas y sabía que había comentarios y sabía que estaban diciendo que atentaba contra la iglesia. Tal vez sí, tal vez no, pero él se atrevía a hacerlo. Algo hay que reconocerle a Francisco. Fue coherente en todos los sentidos. Sí, tal vez se equivocó en algunas cosas, tal vez no, pero de que fue coherente, fue muy coherente. Entonces, aterricemos este episodio que viene ahora con el Papa Francisco. Y es que su muerte fue muy triste porque se fue un hombre bueno, un hombre que nos enseñó ese lado humano de la iglesia que a veces podría estar muy ausente muchas veces. Sencillo. Francisco no era un gran teólogo. No, no lo era como era Benedicto XVI. Excelente hombre. Capaz, muy inteligente, brillantísimo. Para mí un gran papa. También, en su manera y en su forma. Juan Pablo II, no se diga. San Juan Pablo II. Pero él tuvo una característica. Él fue chiquito. Decían que daba consejos de abuelito. A veces la iglesia necesita un líder que dé consejos de abuelito, que a veces diga que se tenga que tomar un té de una cosa o de otra, o que pueda recibir un niño a escucharle la pregunta de si su papá se salvó o no, porque era ateo, y dar una respuesta. Digo, dar una respuesta siempre ha sido complicado sobre esas cuestiones de conciencia, siempre. Y él se atrevió a hacerlo. Él se atrevió a dar una respuesta a un asunto de conciencia. Yo tal vez no me hubiera atrevido,
pero él sí, porque él tenía la confianza de saber que lo que estaba diciendo tiene razón de ser. Él creía realmente y firmemente en eso. Incluso para su muerte, él eligió que lo enterraran en Santa María la Mayor, ¿sí? La iglesia es hermosa, es una iglesia hermosa, la conozco, donde él no quiso ir a los subterráneos del Vaticano, donde están los otros papas, algo muy sencillo, en un lugar casi casi improvisado dentro de la iglesia. Así quiso morir como vivió. Hay cosas que se le critican de su juventud, pues sí, como todos nosotros. Pero su gran enseñanza para mí es, Francisco fue capaz de cuestionar, fue capaz de hacernos pensar sobre si la iglesia, el sentido de la iglesia, la razón de ser de la iglesia, del dogma, de la liturgia, es para el hombre o el hombre es para el dogma y la liturgia. Me atrevo a decir esto, bueno, no soy sacerdote yo, está bien. Y si extendemos la pregunta, Francisco también nos cuestiona y nos dice, ¿cuál es el sentido que tienes tú dentro de tu propia estructura familiar, de tu propia iglesia familiar, social, de tu propia estructura de familia, de tu propia estructura de trabajo? Si él cuestionó o su actitud cuestionó y rompió paradigmas en la iglesia, también nos pide que podamos romper paradigmas dentro de nuestra propia estructura. Cuestionarnos realmente si lo que es el sentido de nuestra razón de ser en familia, en el trabajo, es así. Yo me pregunto, ¿realmente cuál es el sentido de mi trabajo? ¿No? Es decir, ¿qué estoy haciendo? ¿Replicando conocimientos como profesor, escribiendo cosas sobre qué? ¿O habría que cambiar un poco esa perspectiva? ¿Sí? Habría que comprometerse más, ser alguien que pueda bajarse de su pedestal, del propio pedestal de la vida, y caminar ahí a donde la compasión, la caridad, la generosidad es lo que se da luz. Bueno, pues habría que repensarse eso y habría que caminarlo adecuadamente. Yo solamente con esto termino este episodio. Respeto a la gente que critica al Papa Francisco, respeto a la gente que lo alaba. Yo creo que el hombre hizo algo muy bueno, cuestionar, simbrar los cimientos de mucha gente, eh, confrontar conciencia, reconocer el síndrome del hermano mayor y atreverse a hacer algo que mucha gente cuestiona. Pero la cuestión más importante es, si Dios es más grande que lo que ha creado y lo que ha dispuesto su creación, si el hombre no es para el sabbat, sino el sabbat para el hombre, podríamos decir que la iglesia, que el hombre es para la iglesia o la iglesia para el hombre. El dogma, la liturgia, ¿es para el hombre o el hombre para la dogma y la liturgia? Son preguntas. Solamente preguntas sin querer ofender a nadie. Esa es una cuestión interesante y sobre todo si nosotros en nuestras propias estructuras tiene sentido lo que hacemos incluso en el trabajo, en la familia, todo eso o no. Muy bien, hasta aquí le dejo. Muchísimas gracias a todos por haber escuchado, visto este podcast, video, que ya saben que está en sus dos versiones. Prometo a mi amigo de la secundaria que ahora sí el siguiente voy a hablar de lo que quedamos que iba a hablar. La coyuntura, la muerte del Papa nos ganó en todo esto, pero prometo hacerlo para la siguiente. Muchas gracias a todas, a todos, y esperemos que la muerte del Papa Francisco nos ayude a cuestionarnos, porque al final ese es el gran valor de su papá, confrontar y tener una gran cuota de generosidad y amor. Muchas gracias a todos.